Vamos a comenzar hablando del melanoma, que es, como veíamos en titulares, el cáncer de piel más agresivo y casi siempre se esconde detrás de un lunar que muchos consideran normal o inofensivo. Hoy está con nosotros el oncólogo Megdillo Deiri para explicarnos todo lo que debemos vigilar en nuestra piel y que pueda representar un aviso de melanoma. Buen día, doctor. Como siempre es un placer tenerlo acá en la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por dicha, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Y hablando de un tema que ahora que están de vacaciones la gente asoleándose y todo eso, es un tema que me parece importante tocarlo. Claro. Y también quitar un poco el miedo, ¿no? Porque muchísima gente día a día con un solo lunar piensa que es algo malo y sería bueno explicar ciertos tópicos para que tengamos un poco más claro el panorama y ir entendiendo un poco más acerca de este problema. Comencemos por el principio, como dicen. ¿Qué es un melanoma? El melanoma es el tipo de cáncer de piel el menos frecuente, afortunadamente. Prácticamente el tipo más común de los cánceres de piel es muy benevolente, que es el carcinoma vasocelular. Existe otra variante que es el carcinoma epidermoide. Todos son derivados de la piel superficial de nuestro cuerpo. El melanoma se genera a base de una de las células melanocíticas del cuerpo, que es donde está la pigmentación de nuestra piel, y ese es el tipo menos común, pero el más agresivo. De hecho, uno como oncólogo es el tumor que más respeta en el cuerpo. Parece un pequeño gran mal, le llamo yo, porque desafortunadamente cuando le das ventaja al problema avanza muy rápidamente y por estar en piel y estar en contacto con algunas estructuras linfáticas y sanguíneas se disemina muy rápidamente si no se acude a tiempo. Por ende es importante, Randall, entender algunos detalles, entender algunas características de ciertos lunares para que podamos rápidamente acudir a una ayuda. Y también vamos a hablar de algunos errores que se cometen muchas veces en manejo de un lunar que muchas veces nos complican el panorama. Entonces, por eso es que es muy importante hablar de este tema, porque como te digo, no es común, pero cuando se da y no se trata adecuadamente, las secuelas pueden ser graves. Bueno, y a eso nos vamos a abocar en los próximos minutos. ¿Es solo un tipo de cáncer o hay varios tipos de melanomas? Ok, el melanoma puede desarrollarse en cualquier parte de nuestro organismo, a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, a nivel de los ojos, donde esté el pigmento, la melanina, que es el pigmento que nos da la coloración de nuestra piel, puede desarrollarse eso. Recordemos que el cáncer, por definición, es el crecimiento incontrolado de las células de nuestro organismo, dependiendo del órgano, así va a ser el tipo de tumor, y el melanoma se desarrolla a nivel de las células melanocíticas de la piel y que empieza a crecer incontrolablemente y rápidamente, y eso es lo que le conocemos como melanoma. El melanoma cutáneo, que es la que se da en nuestra piel, es la variable más común, es lo que más se ve. A nivel de los ojos es muy poco común, pero se puede ver a nivel de las mucosas, mucosa vaginal, mucosa de la boca, todas esas partes se podría ver melanoma, pero la mayor parte de las veces, prácticamente el 85% de las veces lo vemos en la piel expuesta. Por ende, el diagnóstico de entrada no debería de ser complicado, porque es una parte visible prácticamente, simple y sencillamente, Randall. Tenemos que saber distinguirlo. Uno mismo puede tener signos de alerta, que ahorita los vamos a ver, que pueden ser detalles que uno puede decir, esto no es normal, debo de acudir a un especialista, un dermatólogo oncólogo, que hoy en día tenemos dermatólogos oncólogos, o del todo un oncólogo que te pueda evaluar. Doctor, cuando hablamos de que puede aparecer en la piel, estamos hablando también de que puede aparecer en el cuero cabelludo, en las plantas de los pies, justamente, en el área genital. Donde tengamos piel, ahí él puede aparecer. Recordemos que tenemos el órgano más grande de nuestro organismo, es la piel. Prácticamente una persona de una estatura promedio tenemos 2 metros cuadrados prácticamente de piel. Es un órgano bastante extenso en la cual en cualquier parte se puede desarrollar. De hecho, muchas veces se esconde muy bien entre el pelo, entre el cabello, muchas veces en las plantas, que no son sitios que uno habitualmente esté revisando, entre los dedos, entre los ortejos puede aparecer. Entonces es importante estarse chequeando la piel del cuerpo, que no es nada difícil, me parece a mí, revisarse, o la espalda incluso, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestras mamás, papás nos pueden estar revisando la espalda, y ante aparición de ciertas lunares con las características que ahorita vamos a ver, podemos tener una sospecha y buscar la persona adecuada para que nos vaya a evacuar la duda y nos diga que se termina. Ahora, importante, más del 90% de los lunares en nuestro cuerpo son benignos, ¿verdad? O sea, tampoco nos vamos a volver locos, nos vamos a volver alarmistas de que todo lo que tengo parece un melanoma, porque de entrada todos los lunares en el cuerpo no parecen como bonitos, pero el 90% de las veces un lunar en nuestro cuerpo es benigno y no amerita prácticamente ningún tipo de tratamiento más que una vigilancia. Bueno, a eso vamos porque ustedes deben estarse preguntando, bueno, ¿qué es un lunar sospechoso?
Perfecto. ¿Qué me debería levantar la sospecha? Y tenemos una gráfica ahí porque en dermatología y cuando hablamos del tema hay algo que se llama el ABCDE. Exactamente. ¿verdad? Y me voy a poner de pie aquí, Randall, para Ajá. explicarte muy bien esto. El A es la asimetría. Tú tienes un lunar que efectivamente los bordes son completamente irregulares. Uno lo que dice es que usted parta la mitad del lunar en un punto intermedio y te vas a dar cuenta que las dos partes son diferentes. Entonces no es un círculo perfecto, no es una rueda perfecta, no es redondito, sino que vas a ver un poco de irregularidades. No siempre va a ser tan sencillo eso porque definitivamente dependiendo del tamaño, la ubicación no va a ser tan fácil. Pero eso es un signo muy importante que nos puede ir dando ciertas pistas. Sigamos avanzando si quieren. El B tiene que ver con los bordes. Los bordes son completamente asimétricos. Yo le digo a los pacientes, si usted agarra un lapicero y trata de bordearlo, hacer un círculo perfecto, nunca lo vas a lograr porque definitivamente son bordes completamente irregulares, como a veces, bueno, tal vez es exagerado, pero como estrellar un huevo contra el piso y te das cuenta que no puedes bordearlo fácilmente porque empiezas a tener como especulaciones, empiezas a tener como bordes afilados, entonces no lo puedes delimitar fácilmente. Entonces un lunar que tenga esas características ya nos tiene que ir pensando que algo puede estar pasando. No quiere decir que el lunar siendo irregular sea un melanoma, atención, no hay que alarmar a la gente tampoco, pero son la suma de tantos factores que nos pueden ir llevando a la sospecha de una lesión maligna y por ende tener que tomar medidas. Claro, claro. Vamos a la C. La C tiene que ver con el color del lunar. Usualmente el melanoma, Randall, tiene diferentes pigmentaciones. Recordemos que el pigmento principal, la melanina, que está en esas células de la piel, los melanocitos, es la que le va a dar la conformación al melanoma. Entonces, pero empieza a ver en diferentes partes de ese lunar, vas a encontrar zonas más oscuras, zonas más claras, zonas más rosadas, zonas más intensas, y eso también es otra señal de que el lunar tiene algún aspecto que no es normal, porque habitualmente los lunares o son café, o son negros, o son más claritos, pero tienden a tener un solo tono, no tienden a cambiar tanto la tonalidad. Entonces, el cambio de tono en un lunar, más si es grande, va a ser más evidente, es otra señal que nos tiene que llamar la atención y decir que tal vez esto no sea normal. Ok, la D tiene que ver con el diámetro. Y la pregunta aquí es si todos más o menos miden parecido. Eso es importante. El melanoma, el secreto del éxito del melanoma, de hecho, hoy en día el 95% de los cánceres el melanoma diagnosticado en estadios tempranos, tiene un pronóstico excelente a largo plazo. Pero tiene que ser diagnosticado en esa etapa inicial. 6 milímetros, que es la cabeza de un borrador de un lápiz, esa es la medida, digamos, que uno quisiera de ahí para abajo encontrar el melanoma, porque ahí prácticamente estamos hablando de un tumor en estadio 1, donde el éxito terapéutico, prácticamente una resección local, va a ser de más del 95%. Entonces el diámetro es importante, pero no quiere decir que si es más pequeño que eso, me olvido del tema. Si tiene las otras características, definitivamente tengo que darle la atención que se merece y buscar la ayuda. Pero si el diámetro, digamos, ya más de 6 milímetros, un lunar que sea de aparición reciente, que yo no lo tenía antes, que me está apareciendo hasta ahora, sí me tiene que llamar la atención. Sigamos avanzando si quiere con el otro punto. Y el E tiene que ver con precisamente la evolución. La evolución es lo más, yo creo que esa es la parte más fundamental del tema. Randa, si tienes un lunar que no tenías en una parte del cuerpo que estaba completamente limpia y te aparece un lunar reciente de crecimiento rápido, en los últimos 3-4 meses me ha crecido, doctor, ya no estaba así, ahora me está creciendo, esa evolución definitivamente es la evolución no normal de un lunar, aunque los lunares también tienen un ciclo de crecimiento, los lunares pueden crecer, pero el crecimiento rápido en un corto periodo definitivamente siempre tiene que ser una señal de alerta. Bueno, y noten que esa gráfica trae ahí en la parte de abajo. Sí, nace como un punto negro que inicialmente parece ser redondeado, inicialmente parece estar bien delimitado y empieza a crecer, empieza a cambiar de color, empieza a volverse un poco más irregular y empieza a cambiar sus características y definitivamente, como dicen los pacientes, doctor, me ha crecido muchísimo, me está creciendo más de lo normal y esto es sinónimo de que se revisa inmediatamente. Ok, pregunta, ¿cuántas de las características que hemos descrito de esas 5 tienen que estar presentes para que yo sospeche? Ok, ninguno de esos señales, Randall, no es la suma de todos estos factores. Simple y sencillamente, recordemos que en la medicina el 2 más 2 no siempre es 4, a veces es 3,5, a veces puede ser 5. Es la suma de los factores, es el riesgo, es la zona, es el tipo de piel que usted va viendo y las características. Muchas veces usted ve un solo lunar de esos irregulares con un poco de despigmentación en ciertas zonas y otras
más intensas y ahí sospechas que puede estar, sin que esté presente lo otro. No tenemos que esperar a que se sumen todos los factores ABCD para decir, ok, estamos frente a un melanoma. Definitivamente, como les digo, la mayoría de las veces no va a ser un tumor maligno, va a ser un lunar común y silvestre, pero tenemos que tener muchas consideraciones. Otro tema importante que ahí no se menciona es que los lunares que tengan sangrado, o sea, una lesión que se ulcere, que se haga un huequito en el centro de la lesión, que se ulcere y sangre, ya no es normal. O sea, un lunar en condición normal no debería sangrar espontáneamente, eso solito no debería sangrar. Ahora, si te lastimaste, si te pica y te arrancaste, digamos, una verruga, te va a sangrar. Pero de la nada, doctor, es que mira, la camisa amaneció manchada de sangre y no me ha hecho nada. Esa señal es una señal de mucha consideración, de mucho riesgo, porque el melanoma que sangra es factor de pronóstico más de cuidado, porque siempre habla de muchísima agresividad de la lesión. Cuando la lesión sangra es de peligro. Los lunares que tienen folículos pilosos, que tienen vellos, tampoco nos gusta muchísimo. No nos gusta muchísimo porque también podría estar relacionado con algo más. Entonces, la suma de estos factores, el sangrado, la irregularidad y en ciertas zonas más comunes, por ejemplo, en la mujer se dice que en el tronco y en las extremidades son muy comunes, hay que estar revisando el área genital en las mujeres también, que puede ser una zona donde pueda aparecer, y también en el cuero cabelludo, que no es tan fácil, de hecho no es tan sencillo. Algún profesor en la Universidad de Estados Unidos decía en sus artículos que él una vez al año se rapaba completamente, el tipo se dedicaba a melanoma, entonces me imagino que vivía un poco más pendiente del tema, se rapaba el cuero cabelludo, quitaba todo el pelo para estarse vigilando el cuero cabelludo. Ahora, es una medida un poco extrema a mi parecer, pero es una zona que perfectamente se puede dar. Ok, doctor, repasemos los síntomas. Usted nos menciona el sangrado en algunos casos, pero ¿qué otra evidencia uno puede percibir, aparte de las características que repasamos, que le pudieran hacer sospechar? ¿Hay alguna manifestación en el cuerpo? Bien, es como siendo una lesión de piel en estadios idealmente tempranos, incluso en los casos más avanzados tampoco lo vemos. Es prácticamente asintomático. Nunca esperen encontrar alguna molestia, algún dolor, algún cansancio, pérdida de peso, fatiga. Eso no lo vas a tener. Eso no lo vas a tener porque es una lesión que se manifiesta en la piel, que se disemina rápidamente. Si no le das la atención que se merece, en cuestión de meses te puede hacer muchísimo daño. Se dice que de los cánceres en nuestro organismo, en el ámbito oncológico, el cáncer de los que uno más le teme es el melanoma no controlado, porque fácilmente se disemina, fácilmente está en contacto con pequeños capilares en la piel y con el sistema linfático, que es lo que lo transporta a otras partes del cuerpo, se dispara fácilmente y puede afectar muy rápidamente otros órganos si no es detectado a tiempo. Entonces, la recomendación es, si soy de tez blanca, que es más común en tez blanca, se dice que la gente que tiene más pecosidades en el cuerpo son más expuestas. Incluso algunas veces se habla de que gente con ojos claros, o sea, con tez clara prácticamente, ese estirpe europeo, digamos, es más expuesto al desarrollo de melanoma. En la radiación ionizante, en la exposición solar, todos esos factores pueden ser factores desencadenantes, aunque se desarrollen en sitios que no se asolean habitualmente. Entonces no descuidemos estas zonas, son las zonas que podrían aparecer. Entonces si tengo una característica, un lunar que apareció recientemente, que tiene estas irregularidades, lo más adecuado es buscar la persona indicada, el especialista indicado, para que mediante un estudio sencillo, porque hoy en día se dispone de un estudio que es extremadamente fácil, que es una dermatoscopía, que es un pequeño microscopio portátil que muchos especialistas tienen en su oficina, que se lo ponen sobre el lunar, puedes verlo, ampliarlo grandemente, incluso lo puedes proyectar en una pantalla y puedes ver esos detalles que acabamos de ver en la gráfica, puedes verlo con detalle y prácticamente ahí puedes tener una gran sospecha de que algo malo sucede ahí. Y en el momento que tengas esa sospecha, que tengas ese diagnóstico presuntivo, puedes tomar una pequeña muestra de la zona, porque la biopsia definitivamente va a ser el punto final para saber qué melanoma es, qué tipo de melanoma es, porque entre los melanomas también existen 4 o 5 variables, que no vamos a entrar en esos detalles porque son muy técnicos y no es el tema, pero existe esa caracterización, la profundidad, hasta dónde se mete, porque recordemos que la piel tiene varias capas, aproximadamente 8 o 9 capas, y dependiendo de la profundidad hasta donde llegue el melanoma, puede ser el riesgo de que pueda diseminarse más rápidamente. Entonces, lo más importante es sospecharlo, buscar a la persona idónea que nos revise y nos examine. Errores frecuentes que uno ve en esto, Randall, y eso sí es importante dejarlo claro a los televidentes porque esto uno lo ve a diario. Me quemaron un lunar. Los lunares no se queman. Si usted tiene un lunar
y fue visto por un especialista y considera que es una verruga, que es una lesión completamente benigna, los pueden congelar con frío o con calor, con diferentes técnicas, pero no recomendamos que un lunar que no ha sido visto por un médico especialista sea quemado. Conozco gente que se los arranca. Prefiero eso. Ajá. Prefiero eso porque si se arranca y por lo menos se manda a un laboratorio de patología que sea analizado, porque siempre debe ser analizado un lunar sospechoso en un laboratorio, todavía ahí no perder la muestra. Lo que pasa, Randall, es que si tú lo quemas, perdiste la muestra. Muchas veces nos ha pasado, mire doctor, llega a los pacientes, por ejemplo, me han llegado varios pacientes así, llenos de ganglios en sus cuerpos, ¿verdad? Llenos de ganglios o alguna lesión en un órgano sólido del hígado, y empiezas a buscar la causa de esas lesiones y empiezas a buscar, sí doctor, hace unos años atrás tenía el lunarcillo en el pie y el doctor me lo quemó. Entonces te das cuenta que fue un melanoma, que lo quemaron, que no se le dio el tratamiento adecuado y por supuesto que se diseminó y ahora estás viendo las complicaciones. Entonces, quemar un lunar que no ha sido visto por un especialista me parece un error muy, muy común y que debemos de evitar. En el momento que se quema un lunar hay que estar completamente seguros que no es nada peligroso, que no es nada malo. Y lo que uno recomienda idealmente es que si es un lunar que tiene mínima sospecha, que sea resecado quirúrgicamente, o sea, con un bisturí usted lo quite y lo mande a un laboratorio de patología para que lo analicen y te digan efectivamente, en el 90% de las veces no es nada malo. Doctor, hablemos del sol, de la exposición al sol, ¿verdad? Porque la gente puede pensar, bueno, es que solo la gente que se solea mucho, indiscriminadamente o que no tiene los cuidados adecuados, es candidata a sufrir un cáncer de este tipo. ¿Es así? ¿O la gente que también se asolea poco o que se cuida también podría presentarlo? Randall, el sol es una energía necesaria para nuestro cuerpo, pero a dosis moderadas, a dosis racionales, a horas racionales. No es conveniente asolearse en horas donde los rayos de sol están más perpendiculares y está más intenso. A mediodía no te puedes asolear. A veces uno ve gente que haciendo ejercicios, corriendo en la calle, incluso sin camisa, a mediodía. Esa es una recomendación que uno diría, no lo hagas. Si vas a solearte, es preferiblemente antes de las 10 de la mañana, en horas de la tarde, donde los rayos de sol son menos intensos. El sol tiene que ver con la aparición de lesiones en la piel. El cáncer de piel más común, que es el carcinoma vasocelular, que es bastante frecuente, por dicha no es agresivo porque se quita y listo, ese sí está relacionado directamente con la exposición solar. De hecho, usted lo ve en la cara, lo ve en la V que hace la camisa, lo ve después de donde termina la manga corta y lo ve en las piernas donde se puede dar algunas veces, pero usualmente lo ve hacia arriba donde más exposición solar hay. El sol es un factor que hay que tener mucho cuidado. El sol es necesario, pero tenemos que tener cuidado. Y entre más blanco sea, entre más mi tez sea blanca, tengo que cuidar más del sol porque soy más propenso. Es como que la melanina, que es este pigmento que tenemos, que nosotros los más morenos tenemos más melanina probablemente, tenemos como un filtro más grueso para la penetración del sol. Entre más blanca sea tu piel, menos melanina tienes y los rayos del sol pasan como sin filtro, digamos, y hacen más daño, porque ese daño puede ser un daño celular que puede llevarnos a una alteración y ahí puede arrancar todo un proceso de tumor. Y creo además, doctor, bien oportuno desterrar la idea de que el sol es peligroso solamente cuando está radiante, como en enero, febrero, marzo, que tenemos el sol maravilloso directo, que no hay nubes. O sea, los días en los que hay nubosidad, también el sol es peligroso. En todo momento nos estamos irradiando, aun cuando estamos en una exposición indirecta, aun cuando no estás sentado bajo el sol, estás recibiendo rayos de sol, estás recibiendo esa luz. Entonces siempre es importante usar un filtro solar, si soy de tez blanca principalmente, y cuando me voy a exponer al sol, evidentemente hay meses del año en la cual los rayos de sol están más directamente sobre nosotros, que son más peligrosos, pero en todo momento la exposición prolongada en horas de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, que es donde más intensidad hay el sol, esas son las horas que uno le dice a la gente, recomienda prácticamente no exponerse tanto a esas horas, porque hay una, no sé, hay una moda, hay un estereotipo de entre más bronceado esté más bonito, y la gente trata de quemarse, prácticamente rostizarse bajo el sol, y eso trae consecuencias bastante severas en muchos casos, y no quisiéramos un tumor de este tipo que se pueda fácilmente prevenir evitando la insolación extensiva. Vamos con algunas consultas que nos llegan ya. Vea, por ejemplo, quiero hacer énfasis en doña Ania Solís Navarro, que nos cuenta que a su papá se le hizo un granito en la aleta de la nariz. Tiene mucho tiempo de tenerlo, por tiempo se le seca, por tiempo le sangra mucho. ¿Será peligroso? Ya con lo que usted nos dijo del sangrado. Ok, siempre un granito en la cara
en la cara, en el cartílago de las orejas, en las zonas de exposición solar, tiene que ser evaluado. Mi recomendación, busque su dermatólogo especialista en este campo para que lo revise o su oncólogo para que lo examine, porque un granito que no se quite, que ya tenga cierto tiempo de evolución, o peor de todo, si sigue creciendo, si sangrara, si molesta, tiene que ser evaluado. Muchas veces pueden ser pequeñas queratosis, que son lesiones benignas, pero también podría ser un carcinoma vasocelular, que es muy común en esas zonas del cuerpo, que también resecándolo quirúrgicamente prácticamente es una solución definitiva al problema. Ok, Marianela Marín, tengo unos lunares rojos en la piel, soy de piel muy blanca, mi hija también los tiene y es de piel blanca, son peligrosos y esto me lleva a preguntarle que si siempre los melanomas son de esa tonalidad que veíamos, cafecitos o oscuros. O puede haber de otros tonos, blanco, no sé, hay alguien que está preguntando por unas manchas blancas. Claro. Esos lunares rojos, que son los famosos hemangiomas, que son esos pequeños lunares formados por vasos sanguíneos, que son muy comunes en los test blancos, eso es un tipo completamente diferente, es absolutamente benigno sin ningún problema. Los melanomas, la gran mayoría, más del 90% son melanocíticos, o sea, son pigmentados, tienen color. Pero existe un porcentaje de pacientes mínimos que son amelanocíticos, o sea, no tienen pigmentación, pueden ser prácticamente transparentes. Es mucho más difícil el diagnóstico en una piel blanca, imagínatelo, que no tenga pigmentación, va a ser muy complicado. Afortunadamente es muy poco común, pero puede existir esa variable de que no tenga pigmentación. Ana Lucía Agüero es la que pregunta por la mancha blanca, dice que desde pequeña tiene manchas blancas alrededor de los lunares. Le han dicho que cuando le ocurra eso se quite el lunar y quiere saber si será correcto o ella necesita tratamiento. Evidentemente, siendo un tema tan crónico de toda una vida prácticamente, yo le recomendaría buscar su dermatólogo adecuado para que la examine y determine a ciencia cierta si algunos de esos lunares ameritan o no. Los lunares también tienen cambios alrededor de ellas, alrededor de la piel sana que los rodea, que pueden tener ciertos cambios, pueden estar contaminados con algún tipo de hongo incluso que despigmente la piel y que podría confundirnos. Entonces, todo lunar, como les digo, la gran mayoría de los lunares, Randall, no se deben de quitar. Simple, sencillamente saber de qué se trata y se pueden perfectamente vigilar. Porque el tema de hoy, el melanoma, es muy poco común, pero hay datos muy claros que te pueden llevar a la sospecha de eso y por ende el tratamiento que amerita. Que Laura Glenn, tengo un lunar cerca de la nariz, pero hace 3 años siento que me ha crecido, se me ha abultado un poco. Antes parecía una peca, ahora por su abultamiento se asemeja más a un lunar. ¿Tengo que preocuparme o ir a revisarlo? Y la pregunta de Laura me da pie para también complementarla, preguntándole si solo los lunares deben hacernos sospechar. Las manchas en la piel, las pecas, lo que se origina como una peca, ¿también podría convertirse en algo peligroso? Ok. Todas las lesiones en la piel tienen un ciclo de crecimiento. La lógica dice que cualquier mancha, cualquier lunar, cualquier peca pueda crecer conforme vayamos creciendo, estirando la piel y todos esos cambios que se pueden dar a través de la vida. Entonces, el hecho de que un lunar crezca de tamaño tampoco es un sinónimo de que algo malo se sucede. O sea, si solamente un crecimiento, ahora, a veces me dice la paciente, doctor, eso era un punto hace 3 años y ahora es un poquito más grande. Prácticamente eso es esperable, es normal, no pasa nada. Si ese punto cambió de características, si cambió de estructura, si hizo todos los cambios que acabamos de mencionar, que se volvió irregular, que los bordes ya no se ven bien, que ya se está como que hay una zona más negra, otra más blanca, otra más café, ya es una cosa que te hace sospechar. Pero si por sí solo un lunar creció ligeramente en un plazo de 2 o 3 años, no te tiene que preocupar porque prácticamente es lo normal que va a suceder con los lunares y no nos tiene que preocupar. Ahora, las manchas en la piel tienen un significado muy amplio, Randall. Nosotros no podemos generalizar. Prácticamente las manchas no se pueden relacionar con melanoma porque surge de un lunar prácticamente melanoma. Las manchas tienen diferentes significados, diferentes características y en el contexto de los pacientes, viendo cada caso por separado, tú puedes determinar a qué se debe la mancha y cuáles son las características, que prácticamente la gran mayoría son causas benignas que pueden ser tratados por su dermatólogo. Doctor, vea, tengo 3 preguntas que ya las hemos contestado a lo largo de la entrevista, pero quiero que las repasemos rapidito, nada más. Yesenia Rojas, hace tiempo me salió un punto rojo en el brazo, ha ido creciendo un poco, de hecho, tengo uno en la cara también. ¿A qué se deben estos puntos rojos? Ya se lo mencionó. El punto rojo puede ser perfectamente un hemangioma. Los hemangiomas, que son esos lunares como un bulto rojo que aparece en la piel, que a veces puede picar e incomodar, y si te lo rascas fuertemente sangra muy fácilmente porque tiene muchos capilares sanguíneos. Prácticamente ese tipo de lesiones son benignos, no están relacionados con el desarrollo de cáncer de piel,
y si la está inquietando, si ha aumentado, lo más adecuado es que busque su dermatólogo que la revise, pero no tendrá relación con el tema que estamos conversando. Ok, Marianela Marín dice que su abuelita de 84 años tiene un montón de lunares en sus brazos. Lo curioso es que nunca se expone al sol. ¿A qué se debe? La pregunta que yo le hacía anteriormente. Excelente, muy buena pregunta. La piel, conforme va envejeciendo, conforme va ganando años, va perdiendo ciertas características y se va haciendo más pecoso, aparece más mancha, la piel se va adelgazando, va perdiendo hidratación y es común que aparezcan pequeñas verrugas, pequeños abultamientos, pequeños como bultos de carne, le dice a la gente, que me aparecen por todo lado y en las zonas de exposición solar son más comunes. Esos son los cambios propios de la edad que aparecen las hiperkeratosis, que son ese montón de abultamientos en la piel que son bastante comunes, no están relacionados con el cáncer. Hay que vigilarlos porque perfectamente un cáncer de piel, un vaso celular puede estarse relacionando con eso. Tienen que ser diagnosticados por un dermatólogo o un oncólogo para que determine a ciencia cierta si existe algún riesgo. Pero es muy propio de la edad, es muy común verlo y entre la tez más blanca sea, es más común esto. Usted, la gente más morena, no lo ve tanto. Usted, un viejito, un adulto mayor de 85, 90 años, moreno, digamos, de mi color, lo ves, tienen menos manchas, tienen menos lesiones en la piel. Las personas más blancas, desde temprana edad, de los 55, 60 años, ya empiezas a ver un montón de lesiones, un montón de manchas en el cuerpo, que ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque todas, prácticamente la mayoría, van a ser lesiones benignas, pero cuidado que se nos vaya a pasar una lesión de este tipo, que por pensar que todo es benigno, nos vayamos a omitir un diagnóstico de algo peligroso. ¿Una lesión benigna puede convertirse en maligna o no? No debería, porque los lunares tienen transformación. Se dice que los lunares pueden transformarse en cáncer. Eso es muy difícil saberlo a ciencia cierta en la parte clínica, en la evaluación clínica es muy complicado saberlo. Puede existir perfectamente un lunar que se transformó en cáncer, pero puede haber sido perfectamente un cáncer desde que nació, que no fue diagnosticado, no fue tratado inicialmente. Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque es muy difícil saber si se transformó o nació cáncer de una vez. Ok, Magali Arias nos pregunta por el color, algo parecido a lo que yo le consulté. Si el melanoma solo puede ser de color café o negro, ¿es posible que aparezca repentinamente como una mancha similar al color de la piel? No. Prácticamente no. Hablamos de los melanomas amelanocíticos, que no tienen color, no tienen pigmento, tienen algunas otras características, dos bordes irregulares, tienen un borde levantado, prácticamente es una lesión que va como metiéndose en la piel, que no es parte de la piel, y eso lo va viendo uno, porque es muy difícil, el diagnóstico no es tan sencillo de un melanoma sin color. La gran mayoría, afortunadamente, porque nos facilita el diagnóstico, tiene la pigmentación, y esa pigmentación café oscuro tirando a negro, tiene una particularidad que usted lo ve y cuando hace la dermatoscopía, que le pones el microscopio, la lesión se ve completamente diferente, lo ves completamente de diferentes tonalidades de café, entre café y negro, y eso es lo más característico del melanoma. Ok, Sandra Nielsen, tengo una peladura en la superficie de la nariz, tengo un año de tenerla, ¿es conveniente revisarla? ¿Qué será? Por supuesto, estas lesiones en la piel, esas escoriaciones, pareciera que es como si fuera un raspón que no se quita, muchas veces pueden ser, en el caso de esta paciente, el indicio de un carcinoma vasocelular de piel, que es el tipo más común de carcinoma en piel, es muy buen pronóstico porque prácticamente, como te digo, resecándolo se quita, pero atención, una lesión que no se ha quitado en un año ya es sinónimo de que algo está sucediendo, porque por cualquier lesión benigna, cualquier lesión inofensiva, en menos de 2-3 meses tendría que desaparecer. Así que si tenés un año, mi recomendación es buscar la ayuda adecuada. Ok, Kimi Calderón, tengo una hija de 13 años, como a los 2 añitos le comencé a notar un lunar de color azul en la carita. Hace poco vi que le creció y se nota más azul. Es grave, la doctora la vio y dice que no hay peligro, pero igual me preocupa. El nevus azul, o el lunar azul, es una de las lesiones que no queremos que las pacientes tengan. El nevus azul, de hecho, se ve azul, se ve un color muy intenso azul. Siempre es recomendable quitarlo porque tiene posibilidades de una formación maligna. Entonces, una lesión de este tipo, que no es cáncer, atención, para la señora no se asuste tampoco, es una lesión que yo recomiendo que sea evaluado para que eventualmente, dependiendo del sitio, sea retirado porque el nevus azul no nos gusta. ¿Cómo se quita, doctor? La resección en este caso, Randall, es resección quirúrgica, porque ese nevus tiene que ser valorado por patología. Entonces hay que quitarlo con bisturí. Es prácticamente el melanoma y todos estos cánceres de piel son bisturí dependientes, o sea, hay que quitarlos con una herida
Obviamente, dependiendo del sitio, si está en la cara de todo, uno busca sitios y técnicas estratégicas para no dejar cicatrices, pero sí es recomendable es quitarlo con un buen margen para que el patólogo lo examine, lo vea al microscopio para determinar y descartar de que no sea otra cosa. Y luego la piel se regenera en la zona donde No, quitamos. porque prácticamente, Randa, lo que buscas es quitar la zona y vuelves a cerrar la piel. O sea, bueno. buscas diferentes técnicas, diferentes incisiones. Se estira la piel y se pega. Acordémonos que estamos buscando lesiones pequeñas, ¿no? Lesiones Sí. de 6 milímetros, 1 centímetro, lo más. Me ha tocado hace un tiempo atrás un paciente con un melanoma de 10 centímetros en el abdomen. Ahí sí hubo que hacerle todo un colgajo para rellenar el espacio, el hueco. Pero la mayoría de las veces, como la lesión es tan pequeña, simplemente vos quitando, haciendo un uso, haciendo como un ojito, quitar la lesión y afrontar la piel vecina y lo puedes cerrar prácticamente con el piel de la vecindad donde estaba el problema, Bordes. sin ningún tipo de problema. Un televidente dice que no es si es idea mía, dice, pero siento que constantemente me salen lunares nuevos y eso me preocupa. ¿Es posible que sea así y de ser cierto es peligroso? No hay que asustarse por este tema, eso es importante y eso es muy común y la gente se lo dice, doctor, es que después de los 35, 40 y me empiezan a aparecer lunares por todo el cuerpo. Si eso es un paciente blanco, que te asoleas muchísimo, que estás expuesto a rayos solares, que no te usas bloqueador solar, estás más expuesto a mancharte la piel y que aparezcan lunares. Entonces, esos son típicos cambios benignos que pueden aparecer en un cuerpo de una persona que prácticamente la mayoría de las veces no representan ningún riesgo más que una vigilancia y, como les decía, cuidar esos signos que podrían eventualmente llevarnos a un diagnóstico de algo peligroso, porque definitivamente, lo reitero, más del 90% de las lesiones en la piel son benignas. Lo que tenemos que tener cuidado es que si aparece una lesión con esas características, que nos llame la atención y busquemos la persona adecuada para que nos lo trate. Mari Núñez, tengo un lunar de nacimiento, es grandecito, con vellos, con partes más oscuras y otras más claritas. Fui al dermatólogo de la clínica y me dijo que no era peligroso por ser de nacimiento. ¿Esto es cierto? Usualmente sí es cierto esto, y el manejo puede ser de esta forma. Si no crece muchísimo, si no molesta, si no se ve antiestético, muchas veces a las mujeres les incomoda un poco por la ubicación que tiene, entonces quieren quitarlo. Pero sí, si es de ese tipo de características, uno puede estar tranquilo. Ok, y Jennifer Fernández, tengo un lunar pequeño en la pierna. Inicialmente fue una pequeña burbuja como de agua. Con los años fue creciendo, es irregular en una parte, pero la otra parte sí es circular. Tiene como un poquito de relieve, no supura nada, ni agua ni sangre. La he tenido toda mi vida. ¿Debería ir a revisarme? Si lo has tenido toda tu vida y no ha cambiado mayor cosa, puedes estar tranquila. A ver, nunca vas a encontrar un lunar perfecto, redondo, impecable, todo nítido, no lo vas a encontrar. Eso es muy difícil que lo vayas a encontrar de esa forma. Lo más importante es, Randall, para mí creo que lo más importante es la evolución, el tiempo que tengas de haber aparecido la lesión, el tiempo que tengamos de estar viendo una lesión nueva. Una lesión que tiene toda una vida estar ahí, que eventualmente y muy lógicamente ha crecido un poco, no es un tema que nos tenga que preocupar, definitivamente no. Pero si es una cosa que apareció recientemente, que no lo tenía antes, ahí sí me llama la atención y recomiendo que busque ayuda pronto. Leslie Mora dice que si le sale una mancha rugosa que desaparece y luego vuelve, se tiene que preocupar. Las manchas tienen que ser vistos por el dermatólogo porque pueden tener un sinfín de causas y un sinfín de significados, sin que eso quiera decir que sea un cáncer de piel específicamente. Entonces, las manchas, mi recomendación es que sea visto por el dermatólogo porque la gran mayoría son causas benignas que prácticamente con cremas tópicas y algunos preparados se pueden desaparecer. Y la última pregunta es de un televidente que no se identifica, pero dice que a veces me sale como una cascarilla en la parte de abajo del labio. Me la arranco y no pasa nada. Con el tiempo vuelve a salir. ¿Qué será? ¿Es peligroso? Algunas de esas lesiones que son muy comunes en la piel son lesiones descamativas benignas de la piel, puede ser irritativo, puede ser alérgico, esas cosas que son áreas muy comunes, son en las comisuras labiales, incluso en las mujeres alrededor del pezón, en los codos, que pueden ser lesiones descamativas, que pueden ser sinónimos de problemas de piel propiamente benignos, que ahí el dermatólogo es la persona que le puede ayudar más fácilmente y la mayoría de veces no representa riesgo porque no tiene características para sospechar nada peligroso. Ok, doctor, ya en el último minuto que nos queda, si ya se diagnostica que es un melanoma, ¿qué cuidado debe tener la persona? Bien, importante, lesión sospechosa, no quemarlo, ni con frío ni con calor, siempre ser biopsiado por un especialista, siempre ser analizado en un laboratorio de patología para estar seguro de que no se trata de un melanoma. El melanoma es un tumor muy malo, es tumor muy peligroso, no tratado, Randall, tu vida se compromete en menos de un año. Es tan peligroso como eso. Es el tumor que más le teme un oncólogo.
porque es algo que se ve inofensivo a la vista, parece algo muy minúsculo, pero no tratado de forma adecuada, no rápida, te compromete la vida porque se disemina fácilmente y no lo para nadie prácticamente. Es un tratamiento quirúrgico lo que se necesita la mayoría de las veces. El melanoma en estadios tempranos es resecado quirúrgicamente. Los ganglios linfáticos, que son ese montón de perlas que nos cubren por dentro, son los sistemas que más se afectan porque él se disemina o echa raíces a otras partes del cuerpo usando el sistema linfático y usando la circulación sanguínea. Entonces, los ganglios linfáticos, hoy en día, les hacemos un estudio que es del ganglio centinela, que es identificar posibles ganglios que pueden estar afectados, un estudio bastante sencillo que nos delimita el problema, quitamos el problema con un buen margen, se dice que 1 centímetro de tejido sano a su alrededor, examinamos esos ganglios, habiendo descartado eso, sabiendo que es un melanoma en estadios tempranos, como te digo, 95% de éxito a largo plazo. El problema es dejarlo pasar, no tratarlo, quemarlo o menospreciarlo, porque definitivamente les digo, es un pequeño gran mal que si no se trata adecuadamente, Randall, en menos de un año se vuelve una catástrofe y compromete la vida independientemente de la edad del paciente. 8:36. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea suya, doctor. Y la verdad es que le agradezco muchísimo por haber sido tan claro y por haber sido tan contundente, porque hay momentos en que ocupamos la información así como la está diciendo. Yo siempre he creído, Randall, que no hay que asustar a los televidentes, porque como les digo, 90% de las veces no es nada. Lo que pasa es que ese 10% puede ser. Puede serlo. Y muchas veces la gente llega tarde porque piensan que no es. Sí. Entonces yo creo que hay que ser muy claros, muy categóricos, muy tajantes, porque el éxito, como todo problema en oncología, depende de un diagnóstico oportuno en etapas tempranas. Bueno, 8:37, él es Mehdi Yodeiri. Les voy a dar un número de teléfono por si quieren contactarlo. Es el 7011-5707. 7011-5707, que es de la clínica Yodeiri, ¿verdad? Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Como siempre, encantado de estar estar con seguro ustedes. que la charla fue de mucha utilidad para la gente. Esperemos que les ayude y ahora que todo el mundo se anda a las playas, en las vacaciones asoleándose, por favor, cuidemos la piel. Claro, bueno.